video vamos a ver la representación geométrica de un vector en el plano. Y vamos a ver lo siguiente. Tenemos un vector A que va a estar definido por un par ordenado a su índice 1 a su índice 2. Este es un vector bidimensional. Este vector A puede estar representado por un segmento de recta dirigido. Y no solamente por un segmento de recta dirigido, sino por varios segmentos de recta dirigidos, pero equivalentes entre sí. Ahora bien, a este segmento de recta dirigido, por ejemplo, es llamado vector geométrico o simplemente vector, ¿sí? A este segmento de recta dirigido, que es una representación del vector A. Y ahora vamos a analizar algunas características que tiene este segmento de recta dirigido. Por ejemplo, tiene un punto A. A este punto A lo llamamos punto inicial. Y un punto B. A este punto B lo llamamos punto final o punto terminal. Además, este segmento de recta dirigido va a formar un ángulo. ¿Un ángulo con quién? Con una horizontal o con el eje X en el plano cartesiano. Este ángulo que va a formar con una horizontal o con el eje X va a ser formado en sentido antihorario. Y a este ángulo alfa lo vamos a llamar dirección. Por último, podemos mencionar el tamaño del segmento de recta dirigido, que lo llamamos longitud. Y a esta longitud le llamamos módulo, ¿sí? Módulo o también norma. Y se puede representar con la letra A y B y una flechita arriba con dos barras. O también podemos poner una única letra y una flechita arriba, donde esta única letra pues es el vector a la cual este segmento de recta dirigido está representando, y las dos barras, o simplemente la letra A. A esto lo llamamos módulo o también norma. Y te preguntarás, ¿en qué representa el segmento de recta dirigido al vector A? El tamaño que tenga el segmento de recta dirigido, es decir, la longitud, va a depender de la magnitud que me dé el vector A por sus dos componentes, ¿sí? Y el ángulo alfa, que está formado con una horizontal y en sentido antihorario o en el plano cartesiano con el eje X, va a depender de la dirección que me brinde por sus dos componentes el vector A. Resumiendo, la longitud del segmento de recta dirigido va a representar pues la magnitud del vector A que me brinde por sus dos componentes. Y el ángulo alfa va a representar la dirección del vector A que me va a brindar por sus dos componentes también. Recuerda que hemos hablado en el video anterior que un vector A puede estar representado no solamente por un segmento de recta dirigido, sino por varios segmentos de recta dirigidos, pero equivalentes entre sí. ¿En qué van a ser equivalentes? ¿En qué tienen que ser iguales estos segmentos de recta dirigidos? Pues únicamente en la longitud o el tamaño, ¿sí? Tienen que tener la misma longitud y el mismo ángulo, ¿sí? El mismo ángulo, la misma dirección, y sin importar dónde estén ubicados. Simplemente que tengan la misma longitud y la misma dirección van a representar al mismo vector A. Ahora bien, vamos a ver el segmento de recta dirigido, lo vamos a analizar en el plano cartesiano. Analicemos ahora este segmento de recta, donde vamos a considerar que su punto inicial A y su punto final B van a tener ciertas coordenadas. Por ejemplo, a su punto inicial A lo vamos a poner x1, y1. A su punto final B lo vamos a poner x2, y2, donde x1, y1 y x2, y2 van a ser números reales y donde estos puntos estarían ubicados en el plano cartesiano. Ahora bien, se va a cumplir algo aquí, ¿sí? Algo muy importante, que la primera componente de su punto final menos la primera componente de su punto inicial y también la diferencia de la segunda componente de su punto final menos la segunda componente de su punto inicial me van a dar como resultado las componentes del vector A la cual este segmento de recta está representando. ¿Cómo así, profesor? Mira, observa aquí. Tenemos el vector A. Muy bien. Entonces las diferencias, en este caso, de x2, que es la primera componente de su punto final, ¿sí? x2, menos la primera componente de su punto inicial, que sería x1, ¿sí? Me daría que la primera componente del vector a su índice 1. Allá, profesor. Ahora, y2, que es la segunda componente de su punto final, menos la segunda componente de su punto inicial A, es decir, y2 menos y1, ¿sí? Me va a dar como resultado que la segunda componente de mi vector a su índice 2. Ahora bien, vamos a ver un ejemplo donde vamos a tener un vector B que va a estar definido por el par ordenado 3,2. En este ejemplo tenemos 4 segmentos de rectas dirigidos que son representaciones del vector B, que además están ubicados en diferente lugar, pero que tienen la misma longitud y la misma dirección. Lo que vamos a comprobar es lo que hemos visto hace un momento.
Entonces vamos a coger, por ejemplo, este segmento de recta dirigido, ¿sí? Tenemos ya su punto inicial y su punto final con sus coordenadas respectivamente. Entonces su punto inicial tiene coordenadas menos 4, menos 3. Y su punto final tiene coordenadas menos 1, menos 1. Ahora hacemos la diferencia siguiente. Menos 1, ¿cierto? La primera componente de su punto final, menos 4, que es la primera componente de su punto inicial. Menos 4. Entonces, menos 1 menos 4, eso nos da 3. Ahora, menos 1, este menos 1, menos 3, ¿cierto? Este menos 3. Entonces vamos a poner por aquí menos 1 menos 3. Excelente. Operando nos daría 2. Muy bien, entonces sí, efectivamente nos da las componentes del vector B. Ahora vamos a ver este segmento de recta dirigido donde pues en esta posición que parte desde el origen de coordenadas se le suele llamar radiovector o un vector posición o también un vector en posición estándar, donde pues notamos que su punto inicial tiene coordenadas 0,0 y su punto final coincide, si ustedes se dan cuenta, las coordenadas de su punto final con las componentes del vector B, en este caso al vector a la cual está representando. Ahora vamos a ver lo que hemos visto hace un momento, así que voy a borrar todo esto de aquí para colocar las coordenadas de su punto inicial y su punto final del vector posición. Entonces ahora operemos 3 menos 0, 3 menos 0 y 2 menos 0, ¿cierto? 2 menos 0. Aquí nos daría 3 y aquí nos daría 2. Entonces sí nos da las componentes del vector B. Ahora vamos a ver una última cosita de las cuales voy a borrar todo esto de aquí. En este último análisis tenemos lo siguiente, el vector A y una representación del vector A, un segmento de recta dirigido, ¿sí? Bueno, tenemos el punto inicial. Vamos a suponer que conocemos el punto inicial que va a tener unas ciertas coordenadas, x su índice 1, y su índice 1, en este caso en modo general. Ahora se va a desconocer lo siguiente, se va a desconocer su punto final, en este caso el punto Q. No sabemos cuál será su punto final. ¿Cómo lo vamos a encontrar ese punto final? De la siguiente manera, vamos a sumar la primera componente del punto P, ¿sí? La primera componente del punto P más la primera componente del vector A. De esta forma, mira, la primera componente del punto P más la primera componente del vector A. Eso me dará como resultado la primera componente de mi punto Q. Ahora, para encontrar la segunda componente de mi punto Q, ¿sí? Vamos a sumar la segunda componente, ¿sí? De mi punto P, que es y su índice 1, más, ¿sí? Vamos a poner por aquí, y su índice 1, más la segunda componente, a su índice 2, de mi vector a su índice 2. Excelente. Ahora vamos a reforzar esto de aquí con un último ejemplo. En este ejemplo tenemos al vector A que tiene componente 2,2 y un punto P que tiene coordenadas 1,1. Lo que vamos a hacer, vamos a graficar un segmento de recta dirigido que sea una representación al vector A, ¿sí? Y que tenga como punto inicial al punto P. Entonces, ¿qué nos faltaría para graficar ese segmento de recta dirigido? Nos faltaría su punto final. Y para obtener ese punto final, solamente tendríamos que hacer la suma respectiva que hemos mencionado hace un momento, ¿cierto? Muy bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. A ese punto final lo voy a llamar Q, ¿sí? Entonces vamos a hacer la suma. 1, ¿cierto? Este 1, que es la primera componente del punto P, con la primera componente de mi vector A, que es 2. Excelente. Ahora bien, la segunda componente de mi punto P con la segunda componente de mi vector A, que también es 2. 1 más 2. Haciendo la operación obtendríamos que el punto final, que es el punto Q, va a tener coordenadas 3,3. Entonces, ¿dónde lo ubicaríamos ese punto? 3, 3, ¿no? Por aquí. 3,3. Excelente. 3,3. Trazamos finalmente el segmento de recta dirigido que iría del punto P, del punto inicial, al punto Q, al punto final, ¿cierto? Del punto P al punto final, al punto Q. Entonces este sería un segmento de recta dirigido que representa al vector A. Y bueno, hasta aquí con el video y quiero agradecerles por su hermoso apoyo que me están brindando, de las cuales eso me motiva a mí a seguir subiendo más videos para ustedes. Muchísimas gracias y hasta la próxima.